Muchísimas gracias. Voy a saludar al doctor Luis Fernando Segarra, que es un amigo de la casa además. Doc, ¿cómo está? Muy buenas noches. Experto en redes sociales, experto en computación, en informática y todo aquello. Siempre nos está ayudando bastante a entender algunas cosas, por supuesto. Y en este caso lo que nosotros hemos hecho es preguntarle, pedirle que por favor nos pueda dar un poquito de luz respecto a este tema, a este concepto que se lo ha manejado desde el día de ayer, que hoy desapareció en la carta, pero que ayer estaba inscrito. El bloque de data alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto. Buenas noches, Jorge. Un saludo, un cariño grande a toda la teleaudiencia y en especial a Cadena para abrirme las puertas para esta entrevista. Muy bien. A ver, doctor, por favor, explíquenos. ¿Qué es, primero que nada, qué es un bloque de data alterno? Y luego iremos palabra por palabra identificando todo lo que a continuación describe en su primera carta la vocal Rosario Baptista. ¿Qué es un bloque de data alterno? Bueno, hay que entender en palabras muy coloquiales para que nos entienda la gente. El centro de procesamiento de datos, conocido por sus siglas en inglés como Data Center, es el lugar donde se almacena la información y los datos que seguramente estaban siendo procesados en el órgano electoral. Un centro de procesamiento de datos es como si fuera, haz de cuenta, el CPU de tu computadora. Para los principios de seguridad de la información que rigen para la disponibilidad, confidencialidad y autenticidad, en el principio de disponibilidad dice que tiene que haber un centro de procesamiento de datos alterno al cual se pueda recurrir si es que en algún momento tuviera alguna caída, tuviera algún problema técnico, alguna falla técnica, el centro de procesamiento de datos especial. Asumo, por el contexto que tiene la nota, que hace referencia a este centro de procesamiento de datos alterno que se manejaba en el órgano electoral. Ahora, cuando la vocal Rosario Baptista habla de un bloque de data alterno técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto, ¿qué le dice eso? Bien, idealmente el centro de procesamiento de datos tiene que tener cualidades de seguridad, ¿no es cierto? No cualquiera puede accesar a esa información, porque imagínate si cualquiera pudiera acceder a la información que está contenida en este centro de procesamiento de datos, pues ahí sí tuviéramos comprometida la seguridad de la información. Cuando dice técnicamente restringido, hace referencia a que solo cierto tipo de administradores con cierto tipo de privilegios en el orden en el que se maneja la informática puede tener acceso a esa información. Asumo, por el contexto de la nota nuevamente, que hace referencia a esto, ¿no? Que era un grupo privilegiado de personas porque se les da además privilegios a los administradores para que puedan accesar a ver este tipo de información en este centro de procesamiento de datos. Bueno, evidentemente habla de acceso privilegiado, restringido y secreto. Yo no sé hasta dónde pueda existir en materia de computación, en materia de informática, algo secreto. Siempre hay un rastro que se puede seguir, pero en todo caso se le da este rótulo de secreto. ¿Es posible aquello? ¿Es posible que sea secreto y que nadie pueda identificarlo? Sí, definitivamente podemos nosotros conocer en algún momento lugares específicos donde solamente los administradores puedan ver la información que contiene este espacio o este segmento de este centro de procesamiento de datos. Pero más allá del contexto en la nota, pues habrá que dilucidar de dónde obtiene esta información, porque era lo que yo decía ayer. Yo como hombre de derecho, pues tengo que verificar primero la prueba y tiene que ser objetiva, porque si no tengo algo con lo que pueda probar, después genero cierto tipo de susceptibilidades como las que se han generado a lo largo de estas horas. Ahora, cuando estamos hablando de un bloque de data alterno, estamos hablando de un centro, de un espacio, de un lugar, de esta tecnología, que no solamente puede ser, con todas las características que usted ha mencionado, reservado, privilegiado, restringido. ¿Cuál podría ser el alcance? ¿Solamente consulta?
podría tener además un alcance de modificación, podría tener además un alcance de poder ingresar desde un lugar diferente, restringido y secreto, hacer algún tipo de modificaciones en lo que se está trabajando. A eso me voy. Ingresar a hacer modificaciones sin ser detectado. Mira, sin ánimo de ser fantasioso e irreal, pues todo lo que haces en el bloque de datos principal se va a replicar en el bloque de datos alterno, ¿no? Entonces lo que tú haces en A lo vas a replicar en B. Entonces que de este bloque puedas manipular la información para que además esa información salte a otro procesamiento o vaya a otra base de datos, y desde allí pues puedas modificar en términos generales los datos de la votación. Me parece que es irreal, porque además hubieron empresas que han estado verificando y auditando todo este proceso, y sería responsabilidad de estas empresas que no lo hayan detectado y que no lo hayan denunciado en su momento, ¿no? Por eso insisto en el tema de la prueba objetiva. Si realmente esta funcionaria del órgano electoral tenía la prueba de que esto hubiese pasado, ¿por qué no lo denuncia como delito electoral y por qué tiene que lanzarlo a elementos extranjeros o con notas para que verifiquen extranjeros este proceso? Yo aquí estoy siendo muy objetivo, ni defendiendo a unos ni defendiendo a otros, sino viendo las posibilidades de lo que pudo haber pasado, porque esto está generando además una convulsión. Y fíjate que las noticias se han ido replicando y la gente pues que no conoce mucho de este tema puede incurrir en el error de solicitar o de pensar que puede existir una manipulación informática. Eso sí se consideraría como un delito. Bueno, precisamente lo que identificó la OEA en la auditoría que se hizo a las elecciones del año pasado fue la existencia de servidores, de un servidor en especial, que sí tenía la posibilidad de ingresar y modificar actas, y que se habían modificado algunas actas. Eso era lo que decía el informe de la Organización de Estados Americanos. Además es un informe avalado por la Unión Europea. Por eso es el rumbo de mi consulta. Si hablamos de un bloque de data alterno, solamente puede ser para consulta o puede ser para modificación. Usted me dice, si este bloque de data alterno, secreto, restringido, privilegiado, hubiera llevado adelante algún tipo de modificación, las empresas de auditoría, la Organización de Estados Americanos o cualquier otra organización que ha estado ahí, hubiera tenido la posibilidad de detectarlo. Por lo menos técnicamente eso tendría que haber sido así. Sí, efectivamente. No te olvides que se hizo un proceso antelado al mismo día de la elección, en el que se realizaron pruebas. Inclusive participó la misma empresa que participó en la anterior elección, y ya con este conocimiento seguramente del informe que tenían, pues se hicieron pruebas de intrusión, inclusive para verificar si efectivamente de este centro de procesamiento de datos alternos se podía sacar información para manipularlo, para llevarlo, para traspasarla a otro segmento en esta gran nube que es el internet, en el que se puedan modificar datos. Y hoy, si mal no recuerdo, la vocal se desdijo de lo que había manifestado el día de ayer y no estaba yendo en contra de una modificación, ni siquiera de la veracidad de los datos que hubiesen arrojado el conteo de votos, ¿no? Entonces ahí ya te hace pensar que hay algo raro en la nota, y que efectivamente, si técnicamente lo explicado, pues no puede ser posible que de este centro de procesamiento de datos alternos se haya sacado información para modificar los resultados de la votación. Bueno, sí, evidentemente en la nota de hoy no aparece por ningún lado nuevamente el tema del bloque de data alterno, con todas las características que se le atribuyeron en la nota del día de ayer. Aquello no aparece. Ahora, por supuesto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ayer calificó de fantasiosas estas versiones a propósito de este bloque de data alterno. ¿Hay o no hay un bloque de data alterno? ¿Y en qué condiciones y en qué características? Si existe o no existe, el presidente dice no, eso es fantasía, no hay nada de eso, el presidente del TSE. Pero bueno, habrá que investigar en todo caso y ver realmente qué es lo que está pasando.
Ahora, se hablaba de servidores Amazon que se habían utilizado como para el almacenamiento de información. En realidad, hasta donde tengo entendido y donde he podido conversar con alguna gente especializada y gente que trabajaba en el órgano, el tema de Amazon no fue para replicar información, sino para sostener un poco la carga en el tema de consultas. No sé si alguna vez a usted, Jorge, o a los televidentes les ha pasado que cuando se conectan varios dispositivos a su red de Wi-Fi, pues uno de ellos deja de funcionar o deja de realizar la función de conectividad efectiva. Entonces, lo que trató de hacerse en su momento es poner en servidores fuera para que la consulta no sea tan lenta al momento de que la gente quiera buscar esta información. Es por eso que las IPs inclusive saltan con direcciones como de la Argentina o de otro país que no es Bolivia, pero hay que ser precisos y que sepa la gente que eso no se hizo, o sea, no se mandó información a esos países, sino que se trató de segmentar en algún momento estas redes para que no tengamos la caída de la información por la recurrencia, la solicitud de la gente de ver qué es lo que estaba pasando en este proceso eleccionario. Ok, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, querido doctor Luis Fernando Segarra, que nos ayuda con el tema, con estos temas informáticos. Por supuesto, hay mucha susceptibilidad. De pronto uno se encuentra con un rótulo tan grande, tan complejo, claro, saltan un sinnúmero de susceptibilidad. De verdad, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias.